14. A lo largo del camino. En año 2008, la gran banda cristiana Denver y The Mile High Orchestra obtuvo el tercer lugar en el programa de televisión de Fox Network The Next Great American Band, la próxima gran banda americana. Aparte del hecho de que Denver Bierman, el cantante principal de la banda, es un amigo desde hace mucho tiempo, a mis hijos y a mí nos encanta escuchar la música de la banda, pero más que su amplio atractivo, yo aprecio su amor por Dios y la manera en que apuntan a la gente hacia Dios a través de la música. 4 años antes de sus apariciones en televisión, nuestra familia asistió a uno de sus conciertos. A mitad de la tarde, Denver compartió que la banda esperaba poder tocar de manera gratuita, al aire libre, en conciertos evangelísticos, en los próximos Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, Grecia. En ese momento, solo 4 meses antes del viaje, todavía estaban a $50,000 de los fondos necesarios. Después de su presentación, le dieron a la audiencia una oportunidad para contribuir a la gira ministerial de verano de la banda. Inmediatamente capté la visión. Sabía que la alta energía de una banda de 12 integrantes sería perfecta para atraer y mantener multitudes. Lo que no sabía era que mi hija de 12 años, Dara, captó la visión también. Durante la presentación de Denver, Dios le habló sobre el dinero que había estado ahorrando durante más de un año para comprar una pequeña motocicleta tipo scooter. En vez de esto, él quería que ella se lo diera a la banda. Durante la segunda mitad del concierto, Dara se acercó a su mamá y a mí y compartió lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Estarías dispuesto a emitir un cheque por el monto total que tengo en mi cuenta de ahorros? Ella preguntó. Prometo devolverte el dinero mañana. Preguntamos a Dara para asegurarnos de que estuviera segura de que era de Dios. Ella estaba segura. Me es muy claro que esto es lo que Dios quiere que haga, nos aseguró. Luego la interrogamos nuevamente para asegurarnos de que nosotros estábamos seguros. Entonces hicimos el cheque. Después del concierto, Denver se enteró de Dara. No solo la generosidad de ella les alentó y conmovió profundamente, sino también estaban convencidos de que serviría como los panes y peces que Dios usaría para proveer para su viaje. Unos meses después, Denver y The Mile High Orchestra viajaron a los Juegos Olímpicos de Atenas y compartieron su música con miles de personas de todo el mundo. Después de sus conciertos, los miembros de la banda formaron relaciones con personas que escucharon su música, compartieron a Cristo con muchos incrédulos y alentaron a varios cristianos de países islámicos que habían huido de la persecución religiosa en su tierra natal. Y Dara empezó a ahorrar para ese scooter de nuevo. Ella supo que no tendría suficiente dinero hasta dentro de un año, más o menos, y eso no le preocupaba. Estaba encantada de desempeñar un papel en la proclamación del Evangelio a otra nación a través de una de sus bandas favoritas. Yo estaba emocionado de que Dara experimentara su primera probada de vivir y trabajar bajo la guía del Espíritu, y esa era una buena probada. Aún a su temprana edad, ella estaba descubriendo que Dios quiere hablar con ella y guiarla. Dios quiere lo mismo para todos nosotros. Quiere interactuar con nosotros a lo largo de nuestros días, independientemente de dónde estemos o qué estemos haciendo, incluso aparte de los momentos especiales que pasamos a solas con Él y su palabra. Jesús, el buen pastor, dijo que sus seguidores siguen a su líder porque conocen su voz. Juan 10:4. Su trabajo es liderar, es nuestro trabajo escuchar y obedecer. Nuestra obediencia a sus estímulos espontáneos tienen un peso eterno. Es posible que no entendamos en ese momento por qué nos pide que hagamos algo, pero Él sabe, y sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8-9. Aquí está tu gorro. Un amigo mío estaba comprando en una tienda departamental cuando de repente sintió que Dios le decía que fuera al área de hombres y viera los gorros de invierno. Una vez que llegó al departamento de hombres, sintió que Dios le decía a él, cómprate todos los gorros de invierno en el compartimiento frente a ti. Dwight. Fue absolutamente la sensación más extraña, tan fuerte y tan rara. Sabes que soy un tipo normal y mis facultades mentales están en lugar, me dijo más tarde. Mis ojos se salieron de mi cabeza mientras sentía la presencia de Dios. Pensé que tal vez otras personas podrían escucharlo hablando también. Él se rió entre dientes.
Afortunadamente todos los gorros estaban rebajados. Rodando su carrito hasta la caja registradora y comenzando a descargar su cesta, la dependienta de la tienda hizo una pausa, arrugó la frente y luego lo miró. ¿Qué vas a hacer con todos estos gorros? No lo sé, dijo riendo. En ese momento todo lo que sabía era que Dios le dijo que se comprara los sombreros y que algo extraño estaba en proceso. La empleada también se rió, diciendo que en su vida esta era su más inusual y memorable compra. Mi amigo sonrió, confirmando que era su compra más inusual en su vida como comprador. Quizás intentando hacerlo sentir más cómodo, ella mencionó que su esposo compró uno de esos gorros y pensó que era el gorro de invierno más cálido que había tenido. Mi amigo luego puso todos los gorros, dos bolsas grandes, en el maletero de su automóvil y casi se olvidan de ellas. Varias semanas después, mientras conducía a casa desde el trabajo, rodeó la curva de su calle y se dirigió a su callejón sin salida cuando se encontró lo que parecía una convención de camiones de basura justo en su calle. Por alguna razón, los camiones de basura estaban estacionados por todas partes y todos los trabajadores de la basura estaban de pie fuera de sus camiones, hablando juntos. Fue una vista extremadamente inusual. Pero lo que hizo que la vista fuera aún más extraña era que ninguno de los trabajadores llevaba gorro, y este era el día más frío del año en Colorado. Rápidamente me detuve, abrí el maletero de mi auto y me divertí repartiendo todos los bonitos gorros de invierno nuevos, con las etiquetas todavía puestas sobre ellos, me dijo mi amigo mientras comenzaba a llorar. Para compartir el amor de Dios ese día con esos hombres con frío fue un punto culminante espiritual para mí. Mi amigo experimentó lo que significa ser amor en el medio, personificando el amor de Dios por los demás. Pero este privilegio no está reservado para unos pocos. Dios ya te está hablando a ti. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tú incluido, la capacidad de escuchar su voz. Él no se limita a sí mismo a un grupo selecto de personas espiritualmente sensibles, equipadas con alguna clase de línea directa al cielo. A lo largo de su palabra, Dios promete que nos habla. El Señor tiene comunión en los que le temen. Salmo 25:14. Ya sea que gires hacia la derecha o hacia la izquierda, tus oídos escucharán una voz detrás de ti diciendo, este es el camino por el que debes ir. Isaías 30:21. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseño lo que mejor para ti, quien te dirige por el camino que debes seguir. Isaías 48:17. El Señor te guiará siempre. Isaías 58:11. El que le pertenece a Dios escucha lo que Dios dice. Juan 8:47. Está bastante claro. Dios no solo quiere hablar con su pueblo, Él ya lo está haciendo. Desafortunadamente, no escuchamos muy bien. Como niños que desconectan las voces de sus padres, podemos fácilmente desconectarnos de la voz de Dios. A veces no escuchamos su voz porque no queremos escucharla, porque entonces seríamos responsables de obedecer. Cuando mi hijo era muy pequeño, dije en broma, puede que sea hora de llevarte al médico de oídos. Parecía presa del pánico hasta que dije, porque tienes muchos problemas para escuchar lo que te he pedido que hagas. Entonces se veía avergonzado y culpable. Sabía él que tenía algunos ajustes de atención. Lo mismo podría decirse de nosotros en nuestra relación con Dios. A veces, nuestras agendas personales ahogan su voz. Apresuramos nuestras vidas y nos ocupamos manteniéndonos en tareas que, sin percatarnos, en nuestro camino nos perdemos momentos importantes para el avance del reino. Nos convertimos en expertos en sintonizar el aspecto horizontal barra terrenal y desconectar el aspecto vertical barra celestial. Es por eso por lo que Dawn y yo no dudamos mucho en hacer un cheque aquella noche, lo que le permitió a Dara regalar sus ahorros. En un momento horizontal barra terrenal, en un concierto, Dara se sintonizó a lo vertical celestial, escuchó la voz de Dios. Y aunque su solicitud de vaciar todos sus ahorros inicialmente nos preocupó, recordamos a una mujer en la Biblia que vació una botella entera de perfume caro para lavar a los pies de Jesús en una expresión de su amor. Queríamos afirmar el deseo de Dara de dar todo lo posible por amor a Dios, y queríamos reforzar su fe y su convicción que Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos llama a actuar de maneras que no habíamos planeado. Sobre todo, queríamos animarla a seguir atenta a la voz de Dios.
Muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestros hábitos de escucha a estaciones horizontales barra terrenales, que nos gritan todo el día a la voz vertical barra celestial de Dios, la cual a menudo viene con una voz suave y apacible. Nos habla con regularidad y frecuencia, pero fácilmente lo perdemos si no estamos atentos. Dios no le habló al profeta Elías en el viento impetuoso, ni en el terremoto o el fuego. Le habló en un suave susurro. Primera de Reyes 19, 11 a 12. Shh. Quizás Dios también te está hablando en un suave susurro. A medida que has leído este libro, tal vez Él te ha estado dando un codazo de maneras suaves y sutiles. ¿Estás escuchando atentamente? ¿Puedes oírlo? ¿Estás tomando notas mientras escuchas? ¿Ha escrito los pasos de acción que Él quiere que tomes? ¿O tu vida se mueve demasiado rápido para escuchar, registrar y responder a sus suaves e instructivos susurros? Cuando pienso en mantener la atención vertical y horizontal, pienso en lo que el misionero martirizado Jim Elliot escribió una vez. Donde sea que estés, asegúrate de estar todo ahí. Se ha convertido en una de mis citas favoritas. Sus palabras me recuerdan de mantenerme en el momento, evitar estar tan atrapado en el ajetreo de la vida que no puedo escuchar la voz de Dios y obedecerle espontáneamente. Tú y yo tenemos la oportunidad de adoptar este estilo de vida cotidiano, de vivir y trabajar dirigidos por el Espíritu mientras escuchamos los impulsos de Dios, en el momento y en el camino barra en donde nos encontremos. Las interrupciones son el ministerio. Al vivir una vida dirigida por el Espíritu, seguimos el ejemplo de Jesús, quien dijo, Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ver Juan 4:34. El propósito más alto de Jesús era cumplir con la agenda del Padre y no molestarse por las interrupciones, sino recibirlas como oportunidades. Detenerse en el camino para atender la necesidad inmediata de alguien era la norma de su vida, no la excepción. ¿Es la tuya? Una y otra vez, comprometido con su entorno y la puntualidad de una oportunidad que se presenta, Jesús desaceleró o se detuvo por completo de lo que estaba haciendo para ministrar a alguien. Ese es un modelo difícil para muchos de nosotros al modelar nuestras vidas porque estamos más consumidos por nuestras personalidades tipo A de lo que estamos poniendo en práctica el plan A de Dios para alcanzar al mundo. Para personalidades tipo A, como yo, escuchar la voz de Dios en el momento y detenerse en el camino son cosas difíciles de hacer. Después de indicar cuál es nuestro destino, corremos hacia la meta, haciendo nuestro mejor esfuerzo para evitar cualquier cosa o cualquier persona que amenace con desviarnos del más rápido y más directo camino para llegar allí. Somos conocidos por nuestros objetivos, planes, horarios y apegarnos a ellos. Quizás puedas identificarte, pero Dios nos desafía y nos llama a un ministerio fortuito, por el camino en nuestro camino. Rara vez opera de acuerdo con nuestros horarios. Él a menudo nos impulsa a interrumpirlos para que podamos ministrar a otros en su momento de necesidad. Desafortunadamente, tendemos a volvernos tan dependientes en nuestros horarios y rutinas que vemos sus estímulos como interrupciones en lugar de oportunidades. Es una forma egoísta de vivir y reduce drásticamente nuestro potencial para un vivir de alto impacto para el reino. Un amigo colocó este mensaje en un lugar destacado en su escritorio. Las interrupciones son el ministerio. La primera vez que lo vi, le pregunté por qué estaba allí. A lo largo de los años he notado que es fácil perder de vista de lo que en realidad se trata el ministerio. Él respondió, nos centramos demasiado en las tareas cuando el ministerio se trata en última instancia de personas. Necesito constantemente recordarme a mí mismo que las personas no son una interrupción de mi trabajo. Ellos son mi trabajo. Del mismo modo, los impulsos que Dios te da no son interrupciones en tu vida y ministerio. Son el ministerio de tu vida y son la vida de tu ministerio. Son parte del plan A de Dios para ti. Es por eso por lo que Jesús a menudo respondió a oportunidades ministeriales dirigidas por el Espíritu donde quiera que fueran, en ese momento, aunque le interrumpieran. Mientras se dirigía a curar a una joven moribunda, notó que una mujer tocó su manto y recibió sanidad. Marcos 5, 21 a 34. Redujo la velocidad, abrazó el momento y participó en una conversación improvisada que cambió la vida de mujer.
Jesús iba caminando a Galilea y se detuvo en un pozo para sacar un trago de agua. Allí conoció a una mujer, pero no fue por coincidencia. Más que agua, necesitaba algo para apagar su sed espiritual. A través de preguntas y palabras perspicaces, Jesús impactó para siempre su vida y muchas otras que oyeron hablar sobre él a través de esta mujer. Juan 4, 4 a 42. En otra ocasión, Jesús pasó por Jericó de camino a Jerusalén y notó a un hombre en lo alto de un árbol tratando de echarle un vistazo. Jesús se dio cuenta de que Zaqueo necesitaba más que un vistazo, necesitaba un encuentro cercano. Entonces, Jesús le pidió que bajara inmediatamente para que pudieran pasar el rato juntos en su casa. Lucas 19, 1 a 10. Estas no fueron reuniones ministeriales planeadas, no fueron coincidencias tampoco, no desde la perspectiva de Dios. Fueron momentos ministeriales dirigidos por el Espíritu que llevaron el reino de Dios a las personas necesitadas a lo largo del camino, siguiendo sus pistas. Si Jesús prestó atención a las interrupciones y coincidencias a lo largo de su camino, probablemente sea seguro decir que Él quiere que tú hagas lo mismo. Él te indicará como un director fuera del escenario que da pistas a un actor en el escenario. Él te avisará cuando quiera que te fijes en alguien o cuando quiera que disminuyas la velocidad, te detengas, escuches o digas algo. Te pedirá que ores urgentemente por una persona o una necesidad. Te pedirá que programes un almuerzo o un café con alguien, antes de tiempo o en el impulso del momento. Te pedirá que hagas una llamada telefónica, envíes un mensaje de texto a alguien o escriba una nota. Incluso te indicará qué decir durante tu llamada o en el mensaje. Él le pedirá que coloques una mano sobre un hombro, prestes un oído de atención o simplemente estar presente con alguien sin decir nada en lo absoluto. Puede sentirse como un suave empujón dentro de ti o algo en tu espíritu que se enciende como una alarma suave. Tu corazón puede latir un poco más fuerte o tu respiración podría acelerarse. Puedes sentir compasión abrumadora por una persona o situación y sentir que debes hacer algo. Y a veces escucharás ese suave susurro. Puede que no siempre estés seguro de si es él, pero en el momento aprende a arriesgarte a actuar. No estarás seguro de a dónde te llevará, pero confía en aquel que está guiando. Cuando Dios negocia una cita divina, no te la quieres perder. Pero lo más emocionante de todo es que Dios ya te está indicando, lo estés escuchando o no. Todos los días te invita a unirte a Él en la edificación de su reino. Ahora, antes de que comenzara a golpearte a ti mismo por aquellas oportunidades perdidas, sabe que incluso la persona más perspicaz se pierde muchos momentos de Dios, pero cada día nos susurra, nos guía, nos impulsa y nos dirige. Aprender a escuchar requiere que reorientemos nuestra vida a partir de lo horizontal a lo vertical. En realidad, requiere que tomemos a ambas en consideración. Nos hacemos conscientes de las personas y las circunstancias a nuestro alrededor, incluso las cosas pequeñas, mientras escuchas las indicaciones del Espíritu Santo. ¿Y qué si nos equivocamos? Cuando hablo a diferentes grupos sobre el ministerio dirigido por el Espíritu, la gente a menudo me pregunta, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si creo escuchar de Dios, pero en realidad no es Él, y luego hago algo que Dios realmente no me impulsó a hacer? Si bien esta es una preocupación legítima, una preocupación mucho más importante debería ser que nos perderemos una oportunidad del ministerio crítica y tal vez incluso urgente en ese momento si no actuamos. En la mayoría de los casos, lo peor que puede suceder si te equivocas es posiblemente parecer tonto ante los demás. Me pregunto con qué frecuencia nuestro miedo a equivocarnos o parecer tontos nos hace perder innumerables oportunidades para obedecer a Dios y ministrar a los demás. ¿Estoy dispuesto a correr ese riesgo? ¿Estás dispuesto tú? Sin embargo, si las consecuencias de hacerlo mal son grandes, es posible que desees ser más cauteloso. Incluso puede que debas buscar el consejo de otros, pero al final tú eres responsable por lo que Dios te dice. Un querido amigo mío solía decir, Dios puede dirigir mucho mejor un auto en movimiento de lo que puede dirigir uno atascado en el freno. Aprende a responder a la dirección de Dios en el momento y donde sea, tomando pasos de acción de obediencia, en lugar de permitir interminables debates internos que te paralicen y eviten que te unas a Dios en críticas oportunidades para el reino.
gente abiertamente consumida por la seguridad personal, la autoprotección, la autoimagen y la autopromoción, generalmente no expandirán el reino de Dios mucho. Si el miedo a parecer tonto, lo cual es una buena forma de decir orgulloso, te impide salir, recuerde a Jesús en el jardín de Getsemaní la noche antes de que fuera clavado en una cruz. Pagó el precio por tu libertad con su vida. En el momento en que tenía todo que perder, rindió su voluntad al Padre y oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. No permitas que el miedo a equivocarte o parecer tonto se mantenga atascado en freno. Cuando escuchas su voz y actúas conforme a sus indicaciones, te sorprenderás de cómo Dios te impulsa hacia los momentos dirigidos por el Espíritu que dejarán un impacto eterno. Una vez que recorras este camino, nunca querrás mirar atrás. Puedes equivocarte de vez en cuando. No es gran cosa. La práctica es la única forma de mejorar al escuchar su voz. El resto de la historia de Dara. ¿Y si Dara escuchó mal? ¿Y si Dios no le hubiera hablado sobre dar sacrificialmente sus ahorros para que Denver y la Mile High Orchestra pudieran ir al extranjero? ¿Y si más bien sus sentimientos juveniles le hablaron y no Dios? En serio, ¿qué es lo peor que podría haber sucedido? Como se vio después, Dios usó la sensibilidad y la obediencia de Dara más de lo que jamás hubiera imaginado. Aquí está el resto de la historia. Unos meses después del regalo de Dara, compartí su historia mientras predicaba en una iglesia en Indianápolis. Nunca había hablado de ello en público y no había planeado contárselo en este mensaje. Pero a mitad de mi sermón, Dios me instó repetidamente a contar la historia. Lo compartí en un lugar apropiado y una predicación continua. Al cierre del servicio, un distinguido empresario llamado Bruce se acercó a mí. El acto de obediencia de Dara le había conmovido profundamente. Dios me habló de mi propia obediencia personal a través del ejemplo de Dara, dijo Bruce el empresario. Él continuó diciéndome que uno de los múltiples negocios que poseía era una tienda de motocicletas. Dwight, Dios me impulsó a darle a tu hija el scooter que ella estaba ahorrando. Creo que esta es una prueba de mi obediencia, tal vez sea la primera de muchas. No pensé mucho en eso hasta que me llamó 2 semanas después y me pidió que fuera a un sitio web y eligiera el color de scooter que quería. Seguimos sus instrucciones y unas semanas después el scooter llegó a mi oficina. Las recompensas de Dios por nuestros pequeños actos de obediencia no siempre vienen de forma tangible en esta vida. Mi esposa y yo se lo dejamos claro a Dara, pero yo no puedo decirte lo mucho que significó para nuestra hija sentir la sonrisa de aprobación de Dios cuando recibió una bendición sorpresa. Ella sabía que Él estaba orgulloso de ella por poner a Dios y a su reino por delante de la ganancia personal, y ella sabrá por el resto de su vida que Dios habla en momentos inesperados y de formas inesperadas. Otra asombrosa secuela. Lo creas o no, la historia de Dara no terminó con el scooter. Dios continuó bendiciendo el paso de obediencia de Dara. Un año después, volví a Indianápolis, así que le pedí a Bruce, el hombre de negocios, que me acompañara a almorzar. Mientras nos sentábamos a comer, me di cuenta de que Bruce quería compartir algo importante conmigo. También trajo consigo a un amigo. Dwight, comenzó, tu historia sobre cómo escuchó tu hija a la voz de Dios realmente me conmovió. De hecho, fue entonces cuando hice un compromiso de escuchar su voz también. Y durante el año pasado, ese cambio puso en movimiento una cadena de eventos guiada por Dios que alteró radicalmente mi vida, mi ministerio personal y mi futuro. Uno por uno, he hecho mi mejor esfuerzo para actuar según los impulsos de parte de Dios, y los resultados han sido increíbles. Bruce luego me presentó al joven sentado a su lado. Radiante, el hombre me dijo cómo llegó a conocer a Cristo a través del testimonio vivo de Bruce. Bruce compartió conmigo que había comenzado a dirigir estudios bíblicos para sus empleados y que varios de ellos tomaron decisiones de seguir a Jesús, lo que llevó a los servicios de bautismo en una piscina para los empleados, amigos y familiares que habían hecho compromisos espirituales. A lo largo de todo esto, Bruce comenzó a sentir que Dios lo estaba llamando para redimir el tiempo que había perdido, años de vida para su propia agenda. Bruce no pudo contenerlo más. Dios ha abierto puertas para que yo le sirva en el extranjero, exclamó,
Y todo comenzó aquella mañana cuando di ese primer paso de obediencia a la dirección de Dios, incitándome a darle un scooter a su hija. Mientras Bruce hablaba, pensé en la cadena de eventos que Dios había puesto en movimiento a través de obreros ordinarios, siendo obedientes a sus indicaciones al momento que las recibieron. Dios usó una serie de simples actos de obediencia y creó algo más grande con ellos. Denver y The Mile High Orchestra respondieron al llamado de Dios para ir a Grecia. Mi hija obedeció a Dios dando sacrificialmente para ayudar a que ellos fueran. Obedecí el impulso de Dios de contar su historia en medio de un mensaje. Bruce, el hombre de negocios, obedeció a Dios, dándole a Dara el scooter para el que había estado ahorrando. Y Dios continuó la cadena de eventos usando a Bruce para espiritualmente impactar a su familia, amigos y compañía, y eventualmente le guió en la obra de misiones en el extranjero. Bruce, el hombre de negocios, pronto se convirtió en Bruce el misionero y actualmente está sirviendo a un grupo de personas no alcanzadas al otro lado del mundo. ¿Qué podría Dios poner en movimiento a través de tus actos diarios de obediencia? ¿Te estás perdiendo la oportunidad de desencadenar una serie de eventos porque no estás escuchando su voz? ¿Ignoras sus impulsos porque no puedes imaginar lo suficientemente a futuro lo que Él podría lograr a través de tu obediencia? Recuerda, es posible que no comprendas sus impulsos en el momento. Dara no lo entendió por un tiempo. Unas semanas después de dar los ahorros de toda su vida, me preguntó, Papá, ¿cuánto costaría llevar a un grupo del tamaño de Denver y de Mile Orquesta cruzar al otro lado del océano en un avión? Mucho, respondí. No quería que ella pensara que su regalo era pequeño cuando lo comparará con gran necesidad de la banda. Pero ella seguía preguntando, ¿cuánto, papá? Oh, no lo sé exactamente. Esperaba que lo olvidara, pero ella no lo hizo. Cuando descubrió el costo total del pasaje aéreo, dijo, ¡qué vergonzoso! Mi regalo no sirvió de mucho. Pero respondí rápidamente, cariño, no era del tamaño de tu regalo lo que capturó la atención de Dios, era la cantidad que sobraba. Tú lo diste todo. Él mide el tamaño de tu obediencia. Él ve tu corazón de sacrificio voluntario y Él agrega sus inconmensurables bendiciones. Dios usará lo que diste para cambiar vidas. Yo no sabía. Las ondas de la obediencia de Dara se pueden sentir en la otra mitad del mundo. Eso es lo que hace Dios cuando los obreros de su plan A del reino se comprometen a seguir su ejemplo al momento por el camino. Imagina lo que Dios está listo por hacer a medida que tú escuches y obedeces.